Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra haga un impacto en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a comprender las grandes cosas de tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En esta segunda presentación del tema Adoración en el trono de Satanás, quiero comenzar leyendo una cita. En realidad es un capítulo entero que encontramos en el libro Primeros Escritos, la página 54 hasta la página 56. El título del capítulo es El fin de los 2300 días. Y aquellos que vieron la primera presentación se van a dar cuenta de que hay muchas similitudes con lo que estudiamos de Daniel 7 y lo que estudiamos del mensaje a la iglesia de Filadelfia. En realidad es un comentario sobre el mensaje a Filadelfia y el mensaje de Daniel 7 y Apocalipsis 13 y 14. Dice así, y la autora Elena White está presenciando esto en visión. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Y este trono, quiero decirles, está en el lugar santo. Es lo que se describe en Apocalipsis 4, 1 al 3. Sigue diciendo, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús, porque entabla una conversación con Jesús, pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque, dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Luego dice ella, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Quiero que noten que ella ve delante del trono dos grupos. Uno que está arrodillado, muy atento a lo que está pasando en el trono, y el otro grupo de pie, indiferente. Sigue diciendo, los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Así que el pueblo oraba y el Padre mandaba su bendición a este grupo que estaba delante del trono. Sigue diciendo, entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Es decir, los que estaban arrodillados ahí, cuando llegaba la luz, un grupo lo recibía gustosamente, el otro grupo resistía la luz. Nuevamente dice, pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Los que no apreciaban la luz eran los que quedaron parados ahí al lado del trono. Dice, algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Ésta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Ahora escuchen bien. Vi al Padre levantarse del trono. Recuerden que este es el trono en el lugar santo. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo
al interior del velo y se sentó. ¿Recuerdan Daniel 7 que el Padre llegó y se sentó? Sigue diciendo: entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían sus ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí. Ahora escuchen bien: aguardad aquí. Voy a mi Padre para recibir el reino. ¿Recuerdan por qué la puerta estaba abierta y qué iba a hacer cuando entrara por la puerta? La llave sobre el hombro, la potestad del gobierno sobre su hombro. Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. O sea que ella está comentando Daniel el capítulo 7. Sigue diciendo: allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada, que era la vestimenta del sumo sacerdote. Sigue diciendo: los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Hasta este momento ella ha descrito lo que dice Daniel el capítulo 7. Cuando se abrió la puerta al lugar santísimo, se vio el arca del pacto. Ahí entró Dios el Padre del lugar santo al lugar santísimo y se sentó. Luego un carruaje de fuego recogió al Señor Jesús y el carruaje de fuego trajo al Señor Jesús al lugar santísimo a donde había entrado el Padre. Ahora, lo que es aterrador es ver lo que dice Elena White en la última parte de este capítulo. Dice lo siguiente: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Es decir, había un grupo que cuando Jesús se levantó y se movió, ellos tenían los ojos fijos en Jesús y siguieron a Jesús allá al lugar santísimo a lo que iba a hacer. Pero hay otros que se quedaron prosternados delante del trono y no se dieron cuenta que Jesús se movió. Nuevamente dice: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Ahora note, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía, ahora escuchen esto, vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Una descripción vívida de lo que pasó en el cielo y lo que pasó en la tierra en 1844, cuando el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo para comenzar su obra de juicio allá para ganar su reino. Ahora quiero leer otra cita que encontramos
en el libro Primeros Escritos, página 43, donde la autora amplía este punto en cuanto a lo que pasó en 1844. Dice lo siguiente: se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los períodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo, ahora escuchen esto, y cerró la puerta de ese departamento. ¿Hubo una puerta cerrada en Filadelfia? ¿Cómo no? ¿Hubo una puerta abierta a la iglesia de Filadelfia? Claro que sí. ¿Cuál fue la puerta cerrada? La del lugar santo, de donde salió. ¿Cuál fue la puerta abierta? La del lugar santísimo, donde entró. Dice, y cerró la puerta de ese departamento. Escuchen bien: densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje del advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Ustedes recuerdan que estudiamos en nuestro primer tema que en la iglesia de Filadelfia se coloca una puerta abierta. Esa puerta abierta conduce al lugar santísimo del santuario. Se invita a la iglesia de Filadelfia a entrar por esa puerta donde está el arca del pacto, donde se realiza el juicio. Pero en la iglesia de Filadelfia también está lo que se conoce como la sinagoga de Satanás, que profesan ser seguidores de Jesús, pero que en realidad no lo son. Se dieron cuenta que en este pasaje de Elena White, ella dice que hubo un grupo que se quedó en el trono arrodillado, profesando adorar a Jesús y hablándole a Jesús y pidiéndole a Jesús su Espíritu Santo. Pero dice que en vez de la influencia, ser la influencia del Espíritu Santo, era en realidad la influencia de otro espíritu, del espíritu de Satanás. Es decir, ese grupo que no entró con Jesús al lugar santísimo es lo que la Biblia llama la sinagoga de Satanás, o en los mensajes de los tres ángeles, Babilonia. Ahora, necesito trazar un punto que es de crucial importancia en cuanto a lo que sucedió en 1844. Quiero repasar brevemente algo muy interesante que había en el lugar santísimo del santuario. Ustedes notaron en Apocalipsis 11:19 que dice que se abrió una puerta en el cielo y se vio el arca del pacto. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de la ley. ¿Y qué tenían las tablas de la ley? Tenían los 10 mandamientos. ¿Cuál mandamiento está entre esos 10 mandamientos? Un mandamiento que el mundo cristiano profesa adorar a Jesús y profesa seguir a Jesús, pero pisotea ese mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento número 4, que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado de Jehová tu Dios. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En 1844, la vasta mayoría de los cristianos que profesaban el nombre de Jesús guardaban el domingo como el día de reposo, es decir, no guardaban el sábado. Inclusive Elena White, quien escribió esto que acabamos de leer, su esposo Jaime White, José Bates y otros pioneros de la iglesia adventista, todos guardaban el domingo como el día de reposo. Pero lo interesante es que cuando se abrió el lugar santísimo del santuario en 1844, de repente ellos empezaron a descubrir las grandes doctrinas distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Saben que en esa época la mayoría de los cristianos decían que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Usaban textos del apóstol Pablo para decir la ley fue clavada en la cruz. Y enseñaban que el domingo es el día de reposo. Y enseñaban que los muertos, cuando se mueren, se van directamente al cielo si fueron buenos, o se van directamente al infierno si fueron malos. Así enseñaban los cristianos de esa época. Pero saben que en 1844, cuando los pioneros de la iglesia adventista siguieron a Jesús por la puerta abierta al lugar santísimo, empezaron a descubrir varias cosas muy interesantes. En primer lugar, descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente.
que la ley no fue clavada en la cruz. ¿Y cómo sabían eso? Bueno, si entraron al lugar santísimo y se veía el arca del pacto, dentro del arca del pacto estaba la ley. Es decir, de repente, al ver el arca del pacto, al estudiar la Biblia, dicen, pero dentro del arca del pacto estaba la ley. Si en la tierra había un arca y tenía la ley, y el arca en la tierra era una copia del arca celestial, entonces en el cielo también tienen que estar los 10 mandamientos dentro del arca. Así que los mandamientos no fueron clavados en la cruz. Y entonces empezaron a decir, sí, pero en los mandamientos que estaban en el arca en la tierra, estaba el mandamiento del sábado en el centro de los 10 mandamientos. Pues si en la tierra encontramos que el arca y los mandamientos son una copia, como dicen Hebreos, del arca celestial, entonces allá tienen que estar también las tablas de la ley y tiene que estar también el sábado. Y por lo tanto empezaron a enseñar que Dios todavía esperaba que sus hijos guardaran la ley de Dios y que se debía guardar el sábado como día de reposo. Pero descubrieron otras grandes enseñanzas. Descubrieron que en 1844 había comenzado el juicio. La hora de su juicio ha llegado, dice en Apocalipsis, el capítulo 14. Y saben que con el juicio descubrieron una gran doctrina de la iglesia adventista. La mayoría de los cristianos creen que cuando una persona se muere, si fue buena, se va directamente al cielo. Si fue mala, se va directamente al infierno en el momento de la muerte. Pero cuando ellos entraron al lugar santísimo y se dieron cuenta que en 1844 Jesús estaba comenzando el juicio en el lugar santísimo, dijeron, pero un momentico, si en 1844 es que comienza el juicio para separar a los buenos de los malos, entonces los buenos no pueden haberse ido al cielo, ni los malos pueden haberse ido al infierno cuando se murieron. Porque si se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué Dios convoca un juicio para separar a los buenos de los malos? Si cuando se murieron ya fueron separados. Es decir, descubrieron que los muertos nada saben entrando al lugar santísimo. Descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente. Descubrieron que el sábado todavía es el día de reposo. ¿Sabe qué más descubrieron? En el lugar santísimo había un potecito de maná. Saben que cuando Dios dio el maná a Israel, lo dio para enseñarles especialmente la importancia de una dieta sencilla, de una dieta vegetariana, de una dieta saludable. Dios les dijo, yo quiero que ustedes estén saludables, no coman esas carnes y esas comidas ricas que comían en Egipto. Ustedes ahora son mi pueblo. Y Dios les dio maná para enseñarles la reforma pro salud. En el arca del pacto, en el Antiguo Testamento, se encontraba un potecito de maná. Y por lo tanto, en el arca celestial, como dice también en Hebreos el capítulo 9, también tiene que haber un pote de maná que enseña la importancia de vivir una vida saludable en armonía con los principios de la salud de Dios. Por eso, poco después de 1844, los pioneros de la iglesia adventista empezaron a descubrir que debían dejar de comer carne de puerco, que debían dejar de fumar, que debían dejar de beber alcohol, que debían cuidar su cuerpo porque era templo del Espíritu Santo. Lo descubrieron cuando entraron al lugar santísimo del santuario. Es decir, que varias doctrinas cruciales de la iglesia adventista se formularon como resultado de los pioneros entrar al lugar santísimo del santuario. La ley, el sábado, el estado de los muertos, el juicio, la importancia de los principios de la salud, todo se descubrió como consecuencia de entrar al lugar santísimo del santuario. Pero la mayoría de los cristianos quedaron ¿dónde? La mayoría de los cristianos, como hemos leído, quedaron en el lugar santo y no siguieron a Jesús al lugar santísimo. Por eso siguieron enseñando que la ley fue clavada en la cruz. Por eso siguieron enseñando que el domingo es el día de reposo. Por eso siguieron enseñando que los muertos no están muertos. Por eso siguieron enseñando que no importa lo que te comas, con tal que glorifiques a Dios está bien. Por eso rechazaron la idea de que el juicio comenzó en 1844, porque rehusaron seguir a Jesús. Y mis queridos hermanos,
el cristianismo en general se convirtió en lo que la Biblia llama Babilonia o la sinagoga de Satanás. Quiero leerles otra visión que tuvo Elena White. Muy interesante, esto se encuentra también en el libro Primeros Escritos, y voy a leer esta cita porque es supremamente interesante. Dice lo siguiente, lo tuvo en 1849. El sábado 24 de marzo de 1849, tuvimos con los hermanos de Towson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente, es decir, ella entró en visión. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el tiempo escuchen esto, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta, ahora escuchen bien, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que lleva al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel. Ahora escuchen bien, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Entonces, ¿cuál es la puerta que el Señor Jesucristo cerró? La puerta del lugar que santo, donde estuvo desde Apocalipsis 4, 1 al 3. ¿Cuál fue la puerta entonces que abrió? Abrió la puerta al lugar santísimo del santuario. Nuevamente dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que ahora escuchen esto, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Es decir, el sábado llega a ser una prueba en 1844, cuando entran al lugar santísimo, ven el arca del pacto. Sigue diciendo, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo, y Él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por tanto, ahora escuchen esto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Es decir, una pregunta que la gente muchas veces se hace es, Pastor Bor, ¿qué de todos esos cristianos que nunca guardaron el sábado? Antes de 1844, toda esa gente que no sabía en cuanto al sábado, ¿qué pasa con ellos? ¿Están perdidos? La respuesta es no. Pero cuando se abrió el lugar santísimo, se vio la ley, y en medio de la ley se vio el sábado, y la gente rechazó ese mensaje. Entonces el sábado llegó a ser una prueba para demostrar si de verdad seguían a Jesús o si seguían a Jesús solamente de nombre y no en realidad. En la página 43 de Primeros Escritos, Elena White dice algo muy interesante. Dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo. Es decir, lo que ellos quieren es que la gente crea que Jesús está en el lugar santo.
Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Saben que hay muchas personas, muchos teólogos que han salido de la iglesia adventista, y las primeras cosas que ellos atacan son la idea del juicio, que comenzó en 1844, la idea de que la ley de Dios todavía está vigente, la idea de que el sábado es el día de reposo, la idea de que hay que respetar las leyes de la salud, y también la idea de que los muertos están muertos hasta el momento de la resurrección. Hay un individuo cuyo nombre no voy a mencionar por no darle publicidad, que hace algunos pocos años salió de la iglesia adventista, y lo primero que atacó fue la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario en 1844. Dicho sea de paso, tiene una publicación. Lo interesante es que la primera edición de esa publicación atacó la entrada de Cristo en 1844 al lugar santísimo. Las siguientes ediciones de su publicación atacó la ley, atacó el sábado, atacó el estado de los muertos, atacó las normas de la salud, atacó el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque cuando usted sale del lugar santísimo, cierra la puerta del lugar santísimo, usted pierde de vista las verdades distintivas y especiales para este tiempo, que son las verdades que hoy en día está rechazando el mundo cristiano. Piénsenlo bien, ¿cuáles son las doctrinas que rechaza el mundo cristiano que tiene la iglesia adventista del séptimo día? La ley, el sábado, el estado de los muertos, la reforma pro salud, la idea de que el juicio comenzó en 1844, y también el espíritu de profecía como un don especial de Dios a su iglesia. Como rehúsan entrar al lugar santísimo, rechazan las verdades que se encuentran centradas en el lugar santísimo y se tornan lo que la iglesia de Filadelfia llama la sinagoga de Satanás, se tornan lo que la Biblia llama Babilonia. Quiero leerles otra cita que encontramos también en Primeros Escritos, página 255, donde dice Elena G. de White esto: se me mostró que el residuo o el remanente siguió por fe a Jesús en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio fue cautivado por su resplandor. Jesús levantó entonces, ahora escuchen esto bien, levantó la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el 4º mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí el pueblo de Dios de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios en solemne e imponente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles, dice ella, se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Vieron que habían estado pisoteando el 4º mandamiento del decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en vez del día santificado por Jehová. Se humillaron ante Dios
y lamentaron sus pasadas transgresiones. Eso describe lo que sucedió en 1844 con los que entraron con Jesús al lugar santísimo. De repente descubrieron todas las doctrinas distintivas y especiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero el mundo cristiano rehusó entrar. Profesa seguir a Cristo, profesa hacer lo que dice Jesús, pero alberga una serie de doctrinas que son contradictorias a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de la Biblia, y por eso la Biblia los llama la sinagoga de Satanás y los llama Babilonia. En una visión muy interesante de Elena White, Primeros Escritos, esta es una visión un poco larga, así que solamente voy a leer algunas porciones de esta cita. Página 258 a la página 261 de Primeros Escritos, la sierva de Dios dice esto, y quiero que noten el paralelismo con lo que sucedió en el día del Pentecostés y lo que sucedió en 1844. Dice lo siguiente: se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías a fin de que preparase el camino para Jesús. Ustedes saben que Juan el Bautista fue llamado para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Ahora escuchen bien. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron el beneficio de las enseñanzas de Jesús. Es decir, los que rechazaron el mensaje de Juan cuando Jesús enseñó, también rechazaron a Jesús. Sigue diciendo, su oposición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. ¿Ven? Rechazaron el mensaje de Juan, por lo tanto no estaban preparados para recibir el mensaje de Jesús. Pero hay más. Dice, al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. 3 pasos. Rechazaron el mensaje de Juan, por lo tanto rechazaron el mensaje de Jesús, por lo tanto rechazaron lo que sucedió en el día del Pentecostés. Sigue diciendo ella, el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Es decir, cuando el velo se rasgó, Dios estaba anunciando, se terminaron los sacrificios en Israel. Sigue diciendo, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Es decir, para poder derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjense entonces los pasos. Recibieron el mensaje de Juan, por lo tanto recibieron el mensaje de Jesús, por lo tanto siguieron a Jesús de la tierra al lugar santo del santuario celestial y pudieron recibir la bendición que se derramó en el día del Pentecostés. Pero ¿qué pasó con la mayoría de los judíos? Habían rechazado el mensaje de Juan, por lo tanto habían rechazado a Jesús y por lo tanto en el día del Pentecostés rechazaron el hecho de que Jesús había entrado al lugar santo del santuario. Fíjense lo que sigue diciendo la autora. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación. Y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado el terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Y luego va a hablar de lo que pasó en 1844, que es paralelo con el mundo cristiano. Sigue diciendo, muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo. Y dicen, ¡ay, qué horrible que crucificaron a Cristo!
Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como le negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Igual que Juan anunció la venida, se burlaron de él. Cuando se levantó Guillermo Miller a anunciar que Jesús iba a venir, 1844, se burlaron del mensaje de él. Sigue diciendo, en vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Igual que los judíos hicieron con los hijos de Dios, expulsaron a ellos de las sinagogas. Sigue diciendo, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir el beneficio del segundo. Igual que los que rechazaron a Juan no pudieron recibir el mensaje de Jesús. Dice, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Notan los tres pasos otra vez? El paralelismo. Rechazan el de Juan, rechazan el mensaje de Jesús, rechazan la entrada de Jesús al lugar santo. En 1844 los mileritas predican, ese mensaje se rechaza por parte del mundo cristiano en su mayoría. Como resultado no están listos para recibir el mensaje del segundo ángel, que es de salir de allá, y por lo tanto están impreparados para seguir a Jesús al lugar santísimo del santuario. Sigue diciendo, y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales, que son aquellos que rechazaron lo que sucedió en 1844, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes de los tres ángeles y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. ¡Qué bárbaro! La mayoría de los cristianos están elevando sus oraciones al apartamento donde no está Jesús. No siguieron a Jesús al Santísimo y por lo tanto no le están obedeciendo. Sigue diciendo, como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y ahora escuchen. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. La sinagoga de Satanás, ¿recuerdan? Babilonia, que está llena de demonios, dice la Biblia. Dice, a algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran. Estas son las iglesias que rechazaron el mensaje de 1844. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Y ahora escuchen, hoy en día se ve
supuestamente un gran reavivamiento entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos. La gente habla en lengua y la gente salta y la gente canta y la gente grita y hay milagros y sanamientos y todo. Escuchen esto. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, es decir, las iglesias que rechazaron el mensaje de la entrada de Cristo al lugar santísimo. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y esta es la buena nueva. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Ahora escuchen bien, Satanás sabe que ese mensaje viene invitando a los verdaderos hijos de Dios a salir de esas iglesias donde hay milagros y señales y prodigios. Dice, Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando a favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el remanente. Ahora, permítame leerles un par de citas de Elena G. de White sobre la sinagoga de Satanás. ¿Están entendiendo lo que es la sinagoga de Satanás? Que el mundo cristiano se convirtió en la sinagoga de Satanás en Babilonia en 1844 porque rechazó los mensajes especiales del lugar santísimo. Y lo triste es que hoy en día en la iglesia adventista nosotros queremos adorar como adoran ellos y queremos usar los métodos de evangelismo que usan ellos y queremos enseñar lo que enseñan ellos y no usamos el espíritu de profecía por temor a ofenderlos a ellos. Fíjense lo que dice Elena White sobre lo que es la sinagoga de Satanás. Cristo se refiere a la iglesia, y esto se encuentra en una revista que se llama Review and Herald, diciembre 4 de 1900. Cristo se refiere a la iglesia sobre la cual Satanás preside como la sinagoga de Satanás. ¿Cómo se llama la iglesia sobre la cual preside Satanás? La sinagoga de Satanás. Escuchen bien. Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Son aquellos que escogen pecar, quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. Si hubieran entrado al lugar santísimo, ¿tratarían de anular la ley de Dios? No, porque en el lugar santísimo ¿qué se encuentra? El arca y la ley. Así que no iban a deshacerse de ella. Son aquellos que escogen pecar, quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. La obra de Satanás consiste en entremezclar el mal con el bien y quitar así la distinción entre el bien y el mal. Cristo desea tener una iglesia que se esfuerza por separar el mal del bien, cuyos miembros a sabiendas no toleren el actuar mal, sino que expulsen el mal del corazón y de la vida. En otra cita, Testimonios para los Ministros, la página 12, añade algunas ideas a lo que acabo de leer. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para echar a un lado la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de la desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de la inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a cabo la gran rebelión que comenzó en el cielo contra Dios. Eso es lo que caracteriza al mundo cristiano. Ahora, yo quisiera leer una cita que encontramos en el libro El conflicto de los siglos, las páginas 516 y 17, a donde Elena White describe lo que ha pasado con el mundo cristiano como resultado de no entrar al lugar santísimo del santuario celestial. Dice lo siguiente:
Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos del siervo de Dios, de los siervos de Dios. Es verdad que estos reavivamientos despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Ahora escuchen, ¿qué caracteriza a estos reavivamientos? Dice, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Es decir, la gente quiere reavivamientos que apelen a sus emociones y que traigan algo emocionante, algo nuevo. Sigue diciendo, los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Yo he encontrado esto vez tras vez. La gente donde hay emoción y donde hay toda clase de cosas que apelan a los sentidos y donde hay baile religioso y donde hay milagros y todo lo sensacional, ahí se llena. Pero empiece a predicarles sobre la importancia de que Dios quiere que guardemos su ley, que Dios quiere que guardemos el sábado, y el lugar inmediatamente se vacía. Ese es un reavivamiento falso. Sigue diciendo la sierva de Dios: para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero, ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Eso describe el cristianismo, la sinagoga de Satanás. Sigue diciendo, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, sí, en la sinagoga de Satanás y en Babilonia, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los días apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora Satanás sabe esto. Fíjense lo que sigue diciendo. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, el verdadero reavivamiento. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento,
tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí, en esas iglesias, se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¡Qué barbaridad! Está ampliando lo que encontramos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia y lo que se encuentra en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. Ahora, ¿recuerdan ustedes ese capítulo de Primeros Escritos donde Elena White describió cómo el Padre entró y se sentó y luego Jesús en un carro de llamas fue traído donde estaba el Padre, se abrió la puerta al lugar santísimo y ahí empezó el Señor Jesucristo su obra? Pues saben ustedes que ese capítulo tiene solamente 1 página y media en el libro Primeros Escritos. Ese libro Primeros Escritos fue escrito muy temprano en el ministerio de Elena G. White. Más adelante ella lo amplió en el libro El Conflicto de los Siglos. Lo interesante es que en El Conflicto de los Siglos, esa página y media de Primeros Escritos, ella amplía desde la página 461 del Conflicto de los Siglos hasta la página 618. Es decir, más de 100 páginas. Ella amplía lo que se encuentra en esa página y media. ¿Y saben lo que es interesante? Voy a darle los títulos de los capítulos del Conflicto de los Siglos y les voy a decir qué contienen esos capítulos para que ustedes vean que cuando se abrió la puerta del lugar santísimo, las verdades especiales de la iglesia adventista se revelaron en el lugar santísimo. Página 461 a la página 475, el título del capítulo es El Templo de Dios. Está hablando allí del santuario. En la página 476 a la página 485, lamentablemente en español la traducción es Jesucristo nuestro abogado, pero en inglés, que fue el título que ella le dio, el título es In the Holy of Holies, en el lugar santísimo. Es decir, está describiendo la entrada de Jesús al lugar santísimo. El siguiente capítulo, página 486 a la página 503, lamentablemente en español está el título Los Estados Unidos en la profecía. Pero en inglés el título que le dio la hermana White es God's Law Immutable, la ley de Dios inmutable. Fíjense que ella está hablando del santuario, del lugar santísimo, la inmutabilidad de la ley de Dios. El siguiente capítulo se titula, página 504 al 513, Una obra de reforma. Todo el capítulo tiene que ver con restaurar el sábado como el día de reposo. El siguiente capítulo, página 514 al 532, el título es La verdadera conversión es esencial. El título que le dio la hermana White fue Modern Revivals. ¿Recuerdan ese parrafito donde habla la hermana White de que Satanás tomó el lugar donde estaba Jesús en el trono y respiraba en una influencia impía? Pues ese parrafito chiquito lo amplía ella en todo este capítulo, desde la página 514 hasta la 532. Describe lo que está pasando en el mundo cristiano hoy. El siguiente capítulo, el juicio investigador. En inglés, Facing Life's Record, página 533 a la página 545. Nuevamente, hablando del juicio. Y luego, en los siguientes capítulos, que son varios capítulos, les voy a dar los títulos: El origen del mal, la enemistad entre el hombre y Satanás, quiénes son los ángeles, el misterio de la inmortalidad, y pueden hablarnos nuestros muertos. En esos capítulos, que son
capítulos, ¿saben qué doctrina enfatiza Elena G. de White? Enfatiza la doctrina de que los muertos están muertos y que no pueden comunicarse con los vivos, que van a resucitar en la resurrección cuando Jesús venga. ¿Cuáles son las verdades distintivas que está enfatizando Elena G. de White aquí en estos capítulos, donde amplía esa página y media? Ella está enfatizando las verdades distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque cuando los pioneros de la Iglesia Adventista entraron al lugar santísimo, ellos detectaron las grandes verdades que distinguen a la Iglesia Adventista de todas las iglesias cristianas del mundo. Ahora, Satanás tiene interés especial en infiltrar a la Iglesia Adventista. Hoy en día, el estilo de adoración que hay en la Iglesia Adventista, en muchas de ellas, y podría decir cada vez la mayoría de ellas, es el estilo de adoración que han importado de las iglesias protestantes, de las iglesias que describe la Biblia como la sinagoga de Satanás o Babilonia. La pregunta clave es ¿por qué estamos tratando de introducir esta metodología de adoración a la iglesia adventista de esas iglesias cuando nosotros como iglesia tenemos un mensaje tan poderoso que necesita el mundo? Un mensaje sobre el hecho de que el juicio está transpirando y nuestra vida debe estar puesta en armonía con la ley de Dios. Un mensaje de que la ley de Dios está vigente. Un mensaje de que no podemos pisotear el sábado, de que debemos guardar el sábado como día de reposo. Un mensaje de que los muertos no saben nada, que cierre las puertas de la iglesia al espiritismo. Un mensaje de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo practicando las normas de la salud. Un mensaje especial del espíritu de profecía, el don de profecía que Dios ha dado a la iglesia adventista para exaltar estas grandes enseñanzas de la santa palabra de Dios. Hoy en día prácticamente no se escucha ni el nombre de Elena G. de White en la iglesia. No se escuchan las verdades distintivas de la iglesia adventista. La razón. The world was golden, pure and bright. In your eyes, I found my light. Every laugh we shared so sweet. In my dreams, our hearts still meet. Autumn memories in the air. With every breath I feel you there. The colors of our love so true. In every shade I see you. Autumn memories, a timeless blend. In the season where our hearts ascend. As the days grow short and nights grow long, in my heart you are the song. A melody that never fades away. In the autumn where love will stay. Walking through the forest paths. Es que nosotros, en vez de invitar a los que están en el lugar santo que entren al lugar santísimo, nosotros estamos queriendo cerrar la puerta del lugar santísimo y otra vez meternos al lugar santo del santuario. Es decir, en vez de testificarle a la sinagoga de Satanás, a Babilonia, queremos convertirnos nosotros precisamente en eso. Mi oración, mis hermanos y hermanas, es que nosotros nuevamente exaltemos el mensaje de verdad presente para este tiempo y no dejemos que Satanás distraiga al pueblo remanente de Dios.